Bienvenido y bienvenida nuevamente a un episodio de Plaza Constitución. Estamos ya en el episodio 7 en diciembre del año 2025. Gracias por habernos acompañado todo este año. Vamos a estar hasta enero y ahí hacemos receso y volvemos en marzo. Estamos en la temporada 6, 6 temporadas, así que ha sido una larga trayectoria. Como siempre, por Estado Diario, LinkedIn, YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Hola José, hola Chiche, ¿cómo Hola, andan? muy bien por acá. ¿Cómo ¿Qué se tal? ¿Cómo preparan para la están? Navidad? Queriendo que ya se cierre el año, en verdad. Que se cierre lo antes posible. ¿Y tú, Cheche? Es- Se cierre para empezar de nuevo un intenso enero. ¿Pero cierra usted diciembre o enero, el año laboral en general? Enero. En Enero, ¿tú, enero José? se trabaja más que en diciembre, yo creo. Yo Sí, soy de aquellos que sí. que me tomo vacaciones en enero y Ah, descanso ¿En en septiembre. serio? A lo eso es de alto nivel, eso argentino, es de a alto lo nivel. a lo atlántico, no a lo pacífico. Claro. En Tiene sus ventajas Argentina y en enero y otoño. Uruguay, no, no, yo tomo vacaciones en febrero, pero básicamente no por el antiguo feriado judicial, sino por cuando trabajaban los gobiernos por el año legislativo, que cerraba. Todo cierra en febrero el Congreso y por lo tanto en marzo ya era como el inicio de marzo a enero. Y ya me acostumbré, entonces siempre cierro entre comillas, porque cuando uno tiene oficina es relativo el cierre de febrero. Pero bueno, Tal cual. estamos. ¿Qué temas vamos a ver? Ay, Pero José, solo para comentar, no solo, yo dale, seguí dale. un consejo familiar de padre abogado, que uno se toma vacaciones en enero y en febrero descansa, que yo creo que es muy razonable ese dicho. ¿Y cómo, Febrero y es cómo Muy como más tranquilo. mira, está Sí, bueno. sí, en febrero la mayoría de los jefes están fuera, aquellos que Están tienen jefes, fuera. No, los hay menos clientes tampoco tráfico, hay, febrero no se hay, no descansa. hay urgencia, no hay urgencia. Les voy a contar una anécdota que un poco eh, va en el sentido contrario de tu padre, que si nos ve, va. Yo era chico, estaba en el Ministerio de Salud, el último de la fila, así, el último abogado para abajo. Y por alguna razón me tocó subrogar a la jefatura, y habían como 7 u 8 antes que yo de vacaciones. Entonces dije, no te preocupes, Tomás, si en febrero no pasa nada. Y yo confiado, obvio que sí, ya, obvio. Llego a una reunión, ¿se acuerdan de que hubo un escándalo con la leche rancia, con una leche rancia en salud, que quedó un escándalo, pero de proporciones, porque se habían intoxicado unos niños? Bueno, obvio que era un asunto de salud que radicaba en un problema jurídico con la empresa, el contrato y la. Y yo así como, horrible, 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 horrible. O sea, nunca más dije en febrero no pasa nada. Siempre puede pasar. Y después, estando de vacaciones, ya siendo fiscal del Ministerio del Interior, 27F de 2010, 3 de la mañana, saliendo a la ONEMI para efectos de regular si había estado de excepción constitucional o estado administrativo de excepción. ¿Se acuerdan que hay un estado de catástrofe administrativo y otro el constitucional? Entonces, el Festival de Viña, bueno, ¿Verdad? Arjona. Arjona Censuraron a participó, ¿no? Arjona. Sí, Censuraron a sí, Arjona. ¿Tuvo que esa es. bajarse o no subió? No sé Pero cómo fue. sí, estaba cerrando el festival, entiendo yo. Entonces, febrero, algunas cosas pueden pasar. Muy bien. Vamos, tenemos 4 temas los que abordemos en este capítulo prenavideño. Tenemos nueva presidenta de la Corte Suprema, doña Gloria Ana Chevesich, y por lo tanto la pregunta es cómo ella aterriza en esta crisis un poco permanente que ha estado el Poder Judicial, porque el año pasado lo dedicamos muchos capítulos, como lo dijimos veces anteriores, y este año, sorpresivamente, nos volvimos a encontrar con acusaciones constitucionales de ministros de Corte de Apelaciones, cesación en el cargo, y ahí pasamos al segundo tema que tiene que ver con la acusación constitucional del ministro Serpentegui. Algunos le dicen Serpentegui, Serpentegui. Pero bueno, esta tramitación se aprobó por unanimidad, nunca antes visto en la Cámara de Diputados, y pasó al Senado, y como los plazos constitucionales hay 30 días para resolver. Después hay toda una línea, hubo elecciones hace una semana atrás y por lo tanto tenemos a partir del 11 de marzo un nuevo presidente y ahí hay una cuestión bien interesante que podemos mirar al pasar, no sé si con tanta profundidad por ahora, que tiene que ver con una serie de nuevos nombramientos que va a tener
que hacer el nuevo presidente y gobierno, muchos de ellos con acuerdo del Senado, en el cual el nuevo gobierno no tiene mayoría, está acá empatado técnicamente, por decirlo así. Hay dos o tres senadores que son clave. Y por lo tanto viene una serie de nombramientos que van a ser bien interesantes en el periodo del presidente Kast. Y por último, si nos da el tiempo, deben ser casi nuestro reforma regalona, porque lo hemos tratado varias veces que reforma el sistema político, se aprobó en la sala en general, se aplazó su votación en particular, hay negociaciones, hay una tensión entre los independientes y los partidos, por decirlo así, más grandes, en los cuales habría un acuerdo incluso con republicanos, lo ha expresado el pronto senador y electo hoy día Arturo Esquella, que está de acuerdo con la reforma del sistema político. Por lo tanto, pero curiosamente la reforma que avanza es la de partido, la de financiamiento, pero no La del gobierno. necesariamente una reforma, la de gobernabilidad, en realidad, la del No digo gobierno y la no del la... Sí, gobierno, sí, sí, no sí, la de los tal cual. senadores, que son dos, Sí, no digamos, la ¿no? de, claro, Claro. tal cual. Y no la de los, tal cual lo decís tú, y no la de los senadores que habla de la cesación en el cargo y Y el otra, y umbral, es principalmente famosa por el umbral del 5%. que el senador Durresti ya se ha jugado su existencia en pro del mural. Vamos entonces. Nueva presidenta, doña Gloria Ana. Cheche, No, José, ¿con La quién José, empezar? po. La José primero, Está bien, está Hoy, bien. entonces, pero va, Vamos, puede ser vamos. Sí, lo vamos no, para interrumpiendo. celebrar Hagamos. nuestra primera presidenta mujer, po. sí, Sí, ¿no? primera presidenta 202 años mujer. parece que. Sí, primera presidenta mujer en 200 años. Ahora ella, de una manera muy sobria, me pareció, y solo yo voy a comentar que me alegra mucho, dijo que era independiente del género y estaba muy contenta de que se hubiese dado en el fondo un respeto a la tradición que había. Y yo creo que, como las Tiene cosas razón. sí, y de las cosas que yo creo que es importante valorar hoy en día, sobre todo en este año, que como tú dijiste, Tomás, nosotros hemos hablado tanto del Poder Judicial, es que se haya logrado esa unanimidad para su nombramiento, porque en la prensa salió tanto en las semanas anteriores que habían conflictos, que probablemente además debe ser cierto. O sea, me imagino que no ha sido el lugar más tranquilo para trabajar en los últimos meses, digamos, y eso ha dado cuenta, de eso se ha dado cuenta en todos los medios, digamos, pero que se haya logrado saltar eso, digamos, o no, y dar esa imagen, me parece que es algo muy valorable de gente que debe estar bastante conflictuada en estos últimos meses con lo que les ha tocado vivir, digamos. Eso sería mi comentario. Iniciales, no, no del cierre, sino al inicio. Muy bien. Cheche, Claro, lo que trascendió y para profundizar lo que dice la José es que a- u- a- al parecer hubo una cierta competencia interna, porque un sector, digamos, usando el lenguaje federalista, una facción presentó a la ministra Repeto eh, ¿verdad? para competir. Y esta idea, es verdad, como dice la José, que la tradición es respetar la antigüedad, y la ministra Chevesich era la que tenía la mayor antigüedad, pero es verdad que este principio se había erosionado, ya no sé si hace una o dos presidencias anteriores. Me acuerdo cuando el ex ministro Lamberto Cisterna presentó su candidatura y creo que Candidatura, solo sí. obtuvo el voto de la ministra Vivanco. O no sé si la de la Bien. ministra Vivanco y la de él, o solo la de la ministra Vivanco. Pero esa idea fue instalar un paradigma distinto, que era que ahora se competía por programas o ideas y no ya la antigüedad, digamos, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que vamos a tener que tener un poquito más de información respecto de qué es lo que pasó en ese pleno, que fue muy largo. Puede haber durado 2 o 3 horas, y donde entiendo que no sé cómo se formalizó Hay acta de la entiendo que no han votación, salido ¿no? todavía, digamos, ¿no? Pero debería haber, Debiera haber sí. actas, sí, y entiendo que se solicitaron que se publicaran esas actas y las opiniones, y Ah, ahí vamos a ver, pero como dice la José, formalmente fue unánime, digamos, ¿no? Y esa es una súper buena señal. Tenemos, es un poco opaco todavía lo que pasó en la interna, digamos, ¿no? Pero sí tenemos claro que estaba compitiendo una lista alternativa y hay que ver qué pasó bien con esa competencia, digamos, ¿no? Igual en la Pero lo que prensa es... también, perdona, en la prensa también se informó, porque al final uno se entera más por la prensa, digamos, no que por pedir acceso a bien, bien las informada actas. la prensa, bien Sí, bien informada informada. la prensa, que la ministra Repeto al parecer había pedido en algún momento que no se votara por ella, digamos, De que acuerdo. había solicitado eso Ah, para... Bajado, ok, ok, bajado su ok. candidatura. Eh, Declinó en pero favor de pasarán. la... Pero yo creo que lo que nos deja este año 2025 es una idea de que hay dos facciones muy fuertes, digamos, ¿no? Y eso Sí. es bien visible.
Y yo no recuerdo en el pasado que hubieran facciones tan marcadas. Ahora, no es tan claro cuál Y bien es el empatada eje. si uno Empatadísima, saca, claro, claro, empatadísima. Tal cual, o sea, literalmente empatada, digamos, ¿no? Eh, y de hecho, cuando se hacían los conteos previos entre ambas listas, se hacía esa especulación, o sea, esto va a estar empatado 9-9, digamos, ¿no? ¿Cómo claro. va? ¿Quién podría dar el paso, digamos, para formar una mayoría? En fin. Eh, pero Y impresionante eso, se ve tú muy decías, dividida. tú decías al pasar que justo te interrumpí, algo de que no estaba claro el eje. No queda claro exactamente el eje, porque yo diría que el eje, por así decirlo, político-filosófico de los ministros, que podría ser uno, ¿no? La Ujú. idea de tener ministros más conservadores, otros más progresistas, no diría que es el eje central. Algo explica estas digamos, dos posiciones, pero no alcanza a explicar realmente la totalidad. Nunca, diría yo, en el Tribunal Constitucional ni en la Corte Suprema. Explica la totalidad. Es un buen predictor este, digamos, ¿no? Sí, A mí nunca me ha parecido tan sofisticado, pero más que nunca uno observa. Ahora, en la Corte Suprema es verdad que los modelos conservadores progresistas tienen además otra dimensión, que es como que tengan, en términos de modernización del Poder Judicial. Yo creo, por ejemplo, el proyecto de nombramientos judiciales, algunos más resistidos, esto de perder la superintendencia, digamos, directiva, sí. correccional, económica, etcétera. Yo creo que ahí se ven posiciones más conservadoras y progresistas que no necesariamente calzan con posiciones política ideológica en lo jurisdiccional, ¿no? Sí, Entonces estos es ejes más, son hay que entender mejor. es un eje como gremial, por decirlo de alguna manera, lo que tú estás diciendo, También tiene una dimensión pero gremial, estoy de son acuerdo. mixtos en realidad, son mixtos. Pero a mí me pasa que, mira, la elección de la presidenta es la primera señal de unidad de la Corte desde que se inicia el año pasado esta crisis. Tú lo decís bien, Cheche, en el sentido de que hay facciones que están, no sé si en disputa, cruzada, a lo mejor no sabemos la Son, intensidad de la fisura, existen, claro. Y son dos facciones, nada más, no sabemos si hay nada más sobre ello. Pero me pasa que lo que le había costado a la Corte era dar señales hacia afuera de unidad, de ciertas posiciones en las cuales reflejara que había una voluntad de salir de la crisis, como grupo completo, no como el código de ética perfecto, pero es una medida como, está bien, nadie lo podría criticar, me parece perfecto, pero no era una señal potente tampoco porque no causó ningún efecto. Distinto es esta voluntad de que, por un lado, respetar la antigüedad, que justo coincide o coincide con una ministra hacia afuera muy respetada. ¿Por qué razón? Todos recordarán a lo mejor auditores y que nos ven que son más jóvenes, que ella estuvo a cargo del caso Mob Gatti, que fue muy dura con el gobierno de la concertación en ese tiempo. Por lo tanto, era una señal de una mujer ecuánime, apegada al derecho, y a partir de ahí ella sale a la luz pública como una jueza, algunas la llaman de hierro, no tengo su opinión, pero esa es como la dimensión pública. perdona Tomás, una Sí, posición muy sí. parecida a la de Dorothy Pérez, ¿no? Aquí se va Bueno, a ver como una cierta dupla. qué buen punto, porque yo creo que, mira, es una buena reflexión hacer a partir de ahí, porque la mirada más dura o estricta, no dura, estricta de ciertas mujeres como que genera un impacto público mayor si son un poco más templadas, por decirlo así, pero tampoco es así, porque yo creo que son Podemos dos ponerlo mujeres. como apegada a la legalidad, digamos, porque dura No, encuentro. no, 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 lo digo desde las que lo ven desde afuera, no nosotros, si yo encuentro que va a pegar la legalidad totalmente, ambas son con un estricto apego al Estado de Derecho. Lo que pasa es Ya. que se ve, o la prensa, lo que tú dices, como la prensa, las dan a entender como que fuera como un valor, cierta carácter implacable, por decirlo de alguna manera. Y me parece que los jueces que hacen su pega son así, tienen ese carácter, son apegados al derecho, la Contralora al mismo tiempo es seria, pero hace su pega. Al menos para mí, no hay una sobreedición sobre ese punto. Pero sí, vuelvo a mi punto personal, que sí permite, a lo mejor, no sabemos, va a haber los pasillos siguientes, generar un punto de inflexión. Y por lo tanto hay un cuerpo colegiado que toma ciertas decisiones y empieza a salir de su crisis. Porque todas las crisis tienen dos elementos, que uno que es una situación problemática,
pero al mismo tiempo se produce una transición de un momento a otro, es propio de la definición de crisis en sí misma. Por lo tanto, la pregunta es si la presidenta va a tomar ese camino de diseñar una estrategia o una forma de la Corte salir hacia afuera, hacia encontrar un derrotero de salir de la crisis. Ahora, no la tiene fácil porque tiene un ministro que va a ser seguramente destituido en el Uno por el Senado y otro momento, ministro claro. claro, y por el momento, y porque es eventualmente aparecen unas noticias sobre el ministro Jean-Pierre Matus, que él pidió una autodenuncia y que se inicie un sumario que es el antecedente a un eventual juicio de remoción y o a una acusación constitucional que siempre está a la vista, ya fue declarada no al lugar su acusación el año pasado, por lo tanto, es un escenario que no viene fácil tampoco. He dicho. Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces. Pero no, una cuestión Dale, más. dale. No, muy Ligámoslo. corto. No, muy Sí, corto. Yo estoy de acuerdo. O sea, la presidenta Chevesich entra con una corte dividida, digamos, ¿no? ¿No? Así sí, como la está muy famosa claro. frase de Lincoln, una casa dividida, aquí hay una corte dividida y que tiene que Sí. encauzar. Dos, tiene la acusación constitucional del ministro Simpertey. A todo esto no sé cuándo asume la ministra Chevesich, pero entiendo que el Senado va a ver la acusación del ministro El 6 de Simpertei, enero, eso el, aparecía. 6 de enero, ¿sí? asume la presidenta. Sí, Ok, asume la ministra. Ah, ¿cómo se llama? Y lo de Simpertey se ve este lunes en el Senado, entiendo. La próxima semana se ve, La sí. próxima Ah, semana. o sea, eventualmente, para no predecir nada, va a entrar con un ministro destituido. Exactamente, entonces ese escenario, y luego lo decías tú, lo del ministro Matu, digamos, ¿no? Y lo del ministro Matu, digamos, está lo que tú decís, pero el diputado Manucheri, que hacía como el casa ministro, digamos, ¿no? Sí. Dio a entender que está esperando a la corte, pero la va a esperar un poquitito más, digamos, ¿no? Entonces, Ah, ¿tú creéis que va, para que la acusación va? constitucional, sí, sí. Yo creo que Ah, dio señales de que en el fondo, de que esto es de que es lo mismo. lo ¿Crees que que no va a pasa, Yo alcanzar en ya, enero, digamos? Esa es tu sí, sensación. Claro. y eso lo sería que para enero. pasa es que Entonces, yo creo que el antecedente perdón, Ulloa, Tomás, perdón, sí, termino. Y sí, tercer sí, sí, elemento obvio. de la agenda Chevesich es la reforma constitucional de los nombramientos judiciales. Y ahí la pregunta es si es un proyecto, digamos que es un punto de partida para tratar de encauzar la crisis de manera definitiva. O es muy suficiente y en realidad se requieren de medidas adicionales, porque esto el código de ética, que puede ser muy potente, como que se perdió en este momento, digamos, Sí, ¿no? Entonces la pregunta es si sí, la reforma de los nombramientos judiciales, primero, ¿es o no es un punto de partida para sí. solucionar la crisis? No, no todas las reformas. De nuevo, yo creo que es un punto de partida, no es suficiente como un punto de partida, razonable. Y dos, ¿cuál es la posición del nuevo gobierno, en particular del nuevo ministra de Justicia en marzo? En el fondo, ¿va a simpatizar con Sí. este proyecto? ¿Va a sacarlo adelante? ¿Lo va a indicación sustitutiva? No sabemos. Lo que pasa es que Compleja ahí, agenda. mira, chuta, nos vamos para otro lado, pero es interesante porque tú tocáis varios temas. Y parto por lo último, que ya no Kast, pero el candidato Kaiser fue muy duro con el Poder Judicial en campaña, que es parte de la coalición que va a llegar al gobierno y un líder de una facción bien importante. No sé si va a terminar Todavía no entrando al sabemos si gobierno o es no. coalición, ¿eh? ¿O no? O no, una agrupación Y no de sabemos si Kaiser se entidades. va a sumar tampoco. Sí, Todavía no no, sabemos. está bien, pero quiero Hay decir que él muchos fue if. muy duro con el Poder Judicial y abogó por un sistema de nombramiento de sorteo. Fue Sí, un es tema muy verdad. importante para él. ¿Por qué lo digo? Porque por lo último tú decías que capaz que el modelo que está trabajando el Congreso no sea del gusto del nuevo gobierno, del nuevo Ejecutivo y ministro de Justicia o ministra, y por lo tanto hay un tema. Y dos, de fondo, nosotros aquí a veces le apostamos mucha plata, por decirlo de alguna manera, al sistema de nombramiento. Y yo creo que hay que hacer una distinción fina que un juez o jueza que se va por el mal camino ocurre en cualquier sistema de nombramiento, porque el sistema de nombramiento lo que hace básicamente es contrapesar poderes para ver quiénes van llegando. Es decir, que las distintas visiones de la sociedad puedan estar en una Corte Suprema o en la Judicatura. Pero no necesariamente, pero el problema con los jueces que han sido destituidos no tiene que ver con el sistema de nombramiento. No ha tenido que ver con eso, ha tenido que ver con los incentivos en la estructura del Poder Judicial en que, por decirlo de alguna manera,
permiten ciertos espacios oscuros en lo cual la corrupción se mete. Entonces, yo creo que, y ahí siguiendo a Cheche, porque lo voy a poner un ejemplo. Mm. En el Congreso, que es mucho más intuitivo, en el financiamiento ilegal de 2015, ¿qué se dijo? Financiamiento ilegal, cesa en el cargo. Por lo tanto, tú tienes un incentivo muy fuerte a no caer en el financiamiento ilegal. ¿Ok? Pero la forma, y que no es culpa de los jueces ni de nadie del interior del Poder Judicial, la forma en que la estructura orgánica, el código orgánico, moldea las infracciones son sumario, mal comportamiento, como que el objetivo es resolverlo desde adentro. Que dentro del Poder Judicial puede resolver sus propios problemas. Y cuando tiene un problema grave, eso se ve superado necesariamente y lo hemos vivido, lo hemos visto. Entonces yo creo que la reforma de nombramiento es una, pero requiere una serie de elementos de diseño institucional dentro de la orgánica del Poder Judicial que generen incentivos a no caer en esas conductas. Entonces, y el código de ética que hemos citado está perfecto, yo lo leí, está perfecto, pero habría que complementarlo porque no tiene procedimiento sancionatorio. Entendemos todo que es un código de ética que se va al juicio de remoción o al sumario de la remoción. Sería complementario eso, porque si uno conoce los códigos de ética en general, tienen un apartado final en que regula las sanciones, los procedimientos respecto a la infracción al código de ética. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que está como los elementos, pero yo no apostaría todo a nombramiento, porque yo creo que no te resuelve este problema en el cual estamos enfrentados, te resuelve otro problema, que es imparcialidad, independencia con relación al propio freno y contrapeso del Estado. Eso, sigamos, Serpentegui Avancemos, y avancemos. su acusación. José, ¿queréis darnos un baño general, si es posible? Sí, a ver, bueno, la acusación tiene tres capítulos. En el fondo bueno, no te habla dando unos deberes, en el fondo infracción a los deberes de probidad, abstención e imparcialidad. La acusación acá solo como para hacer un resumen, porque la verdad es que hay tanta prensa sobre esto. Sí, En el fondo lo que dicen, o los principales capítulos de la acusación se refieren a la redacción del fallo en favor de este consorcio, ¿ya? Porque además los nombres son complejos todavía. CBM, Velasco, Movitec. Lo estoy leyendo, no es que me lo sepa. Ya. Después, en el fondo, otro punto de la acusación relevante es el viaje con los abogados, en el fondo, que eran los abogados patrocinantes de estas causas, participación en el nombramiento de notariales a propósito del hijo de su pareja, digamos, y el rol que él tuvo en el fallo a favor en el caso de la inmobiliaria Fundamenta, digamos. Acá aparte hay un contexto bien largo, así como de la crisis del Poder Judicial que se plantea en la acusación constitucional y que pues Sí. en el fondo la misma defensa alega que finalmente acá como que uno de los argumentos que dice respecto es que acá no habrían hechos en el fondo, sino que a él, yo acá estoy relatando los hechos sin entrar a calificarlos, pero parte de la defensa es que señala en el fondo que acá lo que hay es un contexto de crisis y que sobre la base de ese contexto de crisis se le está juzgando a este ministro, digamos, ¿no? Y que por lo tanto no hay hechos precisos respecto a los cuales él hubiese participado y justifica en el fondo todos los hechos que en teoría se imputan acá, digamos. Bueno, Y, también y, y, y tú, una pregunta, José. Y en fondo, la actuación del ministro, ¿en qué contexto fáctico ocurriría entonces, a juicio de la defensa? a juicio de la defensa es un muy mal momento cronológico, yo te diría, fíjate tú. Ah, una Como mala coincidencia. Sí, como que acá se llenó de malas Ah, coincidencias. En el fondo, a propósito de la intervención del primer fallo, él intervino en la sala cuando en el fondo se resolvió el recurso de queja, pero no habría dado una resolución como a la causa fundante, en donde se estableció este pago millonario, digamos. Entonces, por lo tanto, él no participó de esa redacción de ese fallo, digamos. A propósito de los viajes, la defensa lo que sostiene es que el ministro estaba en una comisión de servicio con anterioridad y que se habría encontrado en el fondo con estas personas en este viaje, digamos. A propósito del... en la piscina, por decirlo así. No entra en tanto detalle, digamos, no, pero que Ah, habría sido ya, una ah, mala ya. coincidencia, pero no una desafortunada coincidencia. Después, a propósito, por ejemplo, de que en el fondo no tenía conocimiento de quiénes eran los abogados que patrocinaban esa causa, la explicación es que fue Silver quien había alegado la causa, digamos, y en el fondo la relación era con los otros abogados, no con ellos, digamos.
Claro, ya en el fondo hay también como que hay una negación de esta amistad con estos abogados, sino que se conocían a propósito del contexto social legal, que tampoco queda muy claro, muy desarrollado lo que es, pero ministros que Sí. conocen a los abogados que están alegando directamente en la corte. También en el fondo sostiene esto, que hay una falta de imparcialidad, porque muchos diputados ya habían dado su juicio, cita en el fondo reportajes de prensa en donde Ah. ya habían elaborado su opinión. Y lo otro en donde alega en el fondo que como que este contexto de crisis es lo que da pie a esto, digamos. Eso yo te diría que son como los principales argumentos que a mí me Y, y, parecieron de la y, defensa. y el caso fundamenta, porque ahí hay una cosa bien curiosa, que es que está Sergio Muñoz y hay toda una movida de Lago y Vargas de sacarlo de la sala y entra Serpenti, que entiendo que ese es como Claro, en el fondo se supone que la causa penal por la que se está investigando a esos abogados es porque había habido un pago por haber en el fondo inhabilitado o haber permitido que Muñoz no estuviese en esa causa, pero la defensa ahí también indica que es una mala coincidencia, digamos que a él lo llamaron a integrar sala, digamos, en ese momento, no sin tenía saber conocimiento. porque además después hay otro viaje después de Fundamenta, si no me equivoco, porque son dos viajes, uno por Europa y otro por el Mediterráneo costero, por lo que entiendo, ¿no? Claro, y el otro también. Son Ah, el malas otro también. coincidencias temporales, digamos. Sí, el abogado Para dijo, eso está- defensor, dijo algo así como una trágica Coincidencia desafortunada. coincidencia, o algo así Coincidencia como una, desafortunada del usó una, destino. eso, usó una cuña así muy como dramática en los medios. ¿No? Sí, sí. Yo de los tres, bueno, también yo vi algunas sesiones en las cuales constitucionalistas y profesores invitados. Y pareciera ser que de las tres, la segunda, que es de los conflictos de interés por nombramiento del hijastro como notario, pasa como la más débil en general porque no hay un nexo causal tan claro entre que era ministro visitador y el presidente de la Corte de San Miguel aboga por su hijastro. Bueno, es una mala, en ese caso podríamos decir hay una coincidencia un poco no tan feliz en el sentido para el ministro Diego, por decirlo de alguna manera, pero la otra pareciera ser, y coincido con los expertos que fueron en general, de que hay una consecuencia bastante lógica entre integrar una sala, fallar y después partir de vacaciones con especialmente dos abogados, los cuales, por lo que hemos sabido después, en el caso Matus también aparece como dedicado al lobby judicial, que ese sería su principal atributo profesional. ¿Qué opinas Entonces, perdona, de este como desconocimiento de los abogados que forman parte de la no, causa? no, no lo A puedo mí entender, te soy sincero. ya, Te soy sincero, no sé en qué momento, pero lo digo desde un abogado, no desde un ministro o ministra de corte. ¿En qué momento tú puedes no saber quiénes son los abogados de la causa? Sobre todo cuando hay abogados, en este caso, no todos, o la gran mayoría a lo mejor no, que se dedican al lobby judicial, pu. Entonces, pues, en qué momento te son ajenos los abogados de la causa? ¿Cómo no lo sabes? No, no. siendo además Oye, usosos los otros dos que no te eran ajenos, digamos, y eso yo creo que también Sí, solo y quisiera, tú no sabes que son socios. O sea, al final del día no es solamente una mera casualidad o malas coincidencias, también habría una especie como de... No, no conversan mucho, por decirlo de alguna. No, no, cuando se encuentran no había diálogo, no había diálogo. oye, yo entiendo que a la base de esto, en realidad, lo que estaban todos mirando era si el ministro Simpertegui lograba comprobar que en realidad él había pagado los pasajes, ¿no? Sus Porque pasajes. sus pasajes, porque en principio lo había pagado nuestros abogados, pero había un reembolso, ¿sí? Uno de los dos Ah, viajes, o los dos, no lo sé, digamos, me recuerdo al menos en uno. Y la cuestión era muy factual, digamos, ¿no? Y de hecho se le dio, ¿se acuerda usted que primero se votó en la comisión y se tuvo que retrotraer la votación porque los documentos llegaron a última hora y el secretario no le había dicho a la ah, presidenta de la comisión que habían llegado y se había votado? Se retrotrajo en la comisión, la votaron 4-0 igual, digamos, pero a favor de informar a la sala. Pero la cuestión factual era si
Y a mí no me ha terminado de quedar claro de que están efectivamente los comprobantes de que ese reembolso ocurrió, digamos. No sé si ustedes siguieron esa hebra en particular, pero No, esa no era la única que a mí seguí. me interesaba y no me terminó de quedar claro. Yo Para entiendo que la efectos de defensa qué. acompañó esos documentos, pero nunca me terminó de quedar claro si comprobó efectivamente de que reembolsó porque se imputaban 12,4 millones de pesos habían costado los pasajes o el crucero, no sé qué. Y perdona, en tu lógica, ¿qué es de relevante? Porque lo pregunto desde la No, porque ahí imparcialidad. habría mediado un pago. O sea, una cuestión es la No, no, inhabilidad, digamos, ¿no? ok, ok, Pero lo ya, otro ya. ya es que haya que el abogado le haya pagado las vacaciones, digamos, ¿no? Y ahí no cuesta mucho especular que la naturaleza de ese pago no es la mera liberalidad, po. Por lo tanto, es un agravante, en el sentido que Por ya su- es tener vínculos amicales dentro Y yo con. entiendo además que hay una lista penal acá la que está siendo investigada el ministro Simpertegui, no sé si es la Claro, general, en la claro. cual él pasa a ser imputado. Yo entiendo que está imputado. Entonces, esta dimensión fáctica a mí me parece que es relevante en ambas dimensiones, la cuestión penal y Te, la. te entiendo, porque si no, estaríamos en un caso en que le pagan a un ministro de una forma que no es directamente dinero, sino comprándole pasaje. Pues. Claro, y eso ha sido lo que hemos discutido otras veces. O sea, lo que es extraordinariamente complicado de estos últimos casos es en el fondo una cuestión del tráfico de influencias para nombramientos. Esa es una dimensión del debate. Y yo creo que por eso el sistema de nombramiento está bien pensado, este debate, porque contesta Sí, eso. sí, Lo que no sí. contesta es lo que decís tú, pero yo creo que ese problema es el menos grave. Quizás soy medio inocente y quiero verlo como el menos grave, pero la idea de que se venden fallos, que fue algo que se hizo en los 90, yo creo que algo que terminó entre la dictadura, final de la dictadura y comienzo de los 90, y las reformas judiciales que vinieron. Y hoy, ese fue un cambio, digamos, importante. No, Pero la idea de que hoy concuerdo día se 100% con vendan eso, concuerdo cien por fallos ciento. es algo que nos tiene choqueados, digamos, ¿no? Entonces, todos estos detalles son Pero claves para hacer esa distinción. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De tráfico de influencia, paleteada amigo abogado? ¿O estamos hablando de que se están vendiendo fallos? ¿Ya? Y eso es lo que tiene tanta potencia en los casos Vivanco, por supuesto, se está ah, investigando, etcétera, lo que hemos discutido tantas veces, sí. y eventualmente lo que se está especulando en este caso, digamos. José, tú querías decir algo y ahí quiero comentar una Sí, cuestión. lo que pasa es que a mí, fíjate tú que no me queda claro cómo este salto que se produce, pero es algo que tampoco nos va a quedar claro honestamente acá la próxima semana, que vamos a tener que esperar como la investigación penal, si finalmente en el fondo lo que pasa en el Senado no va a haber Sí, yo creo, mayor detalle de lo que ya tenemos, digamos, ¿no? Pero este salto de que se tienen que entregar antecedentes en el fondo, que finalmente lo que se entregó fue una factura en donde no se acreditaba que esa factura implicaba un pago, al menos eso ah, apareció. Pero después esta defensa de que se trataba en el fondo como de un conocimiento social, o sea, como que no nos conocíamos. Entonces, ¿por qué estamos justificando de que nosotros pagamos esto, entregando esos antecedentes y después planteamos en la defensa de que no nos conocíamos con estos abogados o que el sí. conocimiento era muy poco? Me parece que ahí también ha habido como no sé si una intención de enredar, o sea, o de que la opinión pública no tenga mucha claridad, digamos, o sea. La figura de Yo decir creo, pago un tercero de una obligación cualquiera, sí, digamos. sí, sí, pero yo creo, José, no, aquí está cantado, está cantado, en sentido a quién un abogado le paga a un ministro de corte, cualquiera sea un pasaje de reembolso, cualquiera sea el de fin. Eso ya es una figura, entonces es muy difícil de construir una historia paralela o distinta a esa en este caso. Y sobre lo que dice Chechi, yo estoy de acuerdo que las reformas judiciales han avanzado positivamente. Lo que pasa es que siempre hay estos espacios En la y, naturaleza humana, ¿no? O y sea, por eso eso no tiene salida. que no tiene salida, pero sí creo que uno tiene que generar los incentivos para inhibir. Esa es la palabra, inhibir, ¿no? Uno va a pasar igual, en la política a lo mejor hay otras formas de Espacios que financiamiento se dan también paralelas. en otras áreas, pues, o sea, No, gendarmería, área, obvio. o Eso, sea, lo que quiero también. decir es que, pero hay que mirarlas. Ese es mi punto. No es solamente nombramiento, yo concuerdo con que hay lo que se está trabajando, van en el sentido correcto, porque fija varios frenos y contrapesos, varios actores. Entonces, entre más actores No, y intervienen, toda la práctica se del va besamano, diluyendo que no siendo y de la se va. gravedad del tráfico de influencia, igual es un Total, desastre, total. digamos, ¿no? No, 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 pero además una cosa como de modelo, entre más partes pones de una, distribuyes poder, reduce la capacidad de Estoy de uno de acuerdo. Y de incidir en captura. todo.
claro, y de captura más fácil. Ahora, va a ser un tema quienes van a integrar el consejo y que no sean objeto de captura directa o indirecta. Pero voy a mi punto, al menos que quiero dejar, que paralelo a eso hay que generar ciertos incentivos en la orgánica, en el COD o en la Constitución, en que inhiba o genere inhibición respecto de, por ejemplo, un elemento de cesación en el cargo por financiamiento. Debería ser una causal La acusación para un constitucional no puede ministro. ser en la salida, No digamos. puede ser solo siempre la salida de la Sí, acusación sí. Y constitucional. eso está Entonces, pasando. claro, porque no hay otro instrumento, porque por lo que hablábamos en un comienzo, la Corte tiene una forma en que el sumario, la destitución, tiene una lógica de correccional. Tiene otra dimensión Primaria, que una digamos. potestad disciplinaria, po. Obvio. No tiene una potestad de control, de poder en sí mismo como freno y contrapeso. Entonces, ese elemento que es propio de la Corte, lo ejerce en la forma que entiende que lo ha ejercido y lo ejerce de esa manera. En cambio, que este problema es un problema de diseño en que tiene que venir un incentivo bien puesto, por ejemplo, aquel que sea objeto de financiamiento por parte privado, cesa en el cargo. Y eso no tiene que ver con la disciplina interna. Obvio que tiene una arista de buen comportamiento, obvio, pero no sé si me logro explicar. Sí, sí. Creo que estamos. Hemos avanzado en dos temas de los cuatro, pero hemos recorrido 35, 40 minutos, si no me Un tema equivoco. le Así ha que pegado muy duro a la práctica legal, pues entonces genera interés. sí, estuvo como Perdemos que siempre. los auditores también. No, y Por nos un pasa como. 2026 con menos acusaciones, ¿o no? Claro, Sí, no está no. Pero claro, nos no está queda, nos claro. queda en Plaza Constitución enero, yo creo, para que cerremos. Para que los Entonces, si auditores siempre puede no. ser peor o es porque nos queda No, no, enero. no, Ah, no, 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 no. No quiero decir que para que la gente no entienda que nos vamos despidiendo hoy día, sino en de enero de acuerdo, nuestro último capítulo. de Pero acuerdo. la José tiene razón, es decir, 2024, 2025, ya a lo mejor 2026, el tiempo en que salgamos de la crisis en la que hemos estado nosotros comentando y me imagino lo difícil que ha sido para aquellos ministros y ministras que están en la corte y que no tienen nada que ver con esta historia, po. O sea, lo complejo que es. Así es. Eso. Tal cual. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Cheche. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos que nos escuchan y ven. Nos vemos en 4 semanas más. Esperemos, sin falta. Un gran abrazo. Felices fiestas de Navidad y Año Nuevo por anticipado.